Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Nehuen López te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias, junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días a todos, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 25 de la tercera temporada. Como siempre, Ariel Tejera junto con Nehuen López. ¿Cómo estamos, Nehuen? Muy bien, Ari, ¿cómo estás? Un saludo a todos nuestros oyentes. Finalizando otra semana en los mercados, en el agro, una semana con mucho movimiento y contento, no por lo que pasó, sino por lo que se va a venir, ¿o no, Ari? Sí, la verdad que se vienen algunos cambios, algunas incorporaciones, algunas cositas, ¿no? Acá en Agro y Mercados. Próximo episodio vamos a tener algunas novedades interesantes, así que bueno, los invitamos a seguir escuchándonos y bueno, y estar atentos porque un upgrade le vamos a dar a... Sí, sin duda, esa Agro y transición Mercados. para seguir sumando, tal cual. Tal cual. Así que bueno, muy contentos. Bueno, como decía, cerramos semana, en medio del mundial, vamos de ganadores. Clasificados por el momento, seguimos punteros, habrá que ver qué pasa durante el fin de semana Tal ¿no? cual. Contra el último rival, pero bueno, a priori todos contentos con contentos. Messi que nos sigue sorprendiendo. Igual que los mercados, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos a los mercados. ¿Te parece qué estuvo pasando en Chicago en una semana donde, bueno, no hay mucha atención a lo que viene pasando con cómo se vienen desenvolviendo los cultivos en Estados Unidos? Habíamos tenido un poco de alguna situación de algunas lluvias que no llegaban, la humedad que se empieza a acomodar. ¿Qué nos puede decir y qué nos dejó esta semana, Nehuen? Bueno, sí, Ari, en definitiva lo que nos corresponde, un poco como vos mencionás, veníamos teniendo el mapa climático de Estados Unidos en la cabeza, a la par de todo esto que viene pasando con el conflicto de Hormuz, que poco a poco se empieza a aliviar esa situación y así lo vislumbra el precio del petróleo, pero sí da la sensación de que el mercado empieza a mirar ya con otros ojos o cambiando la dirección, ¿sí? de su mirada, de su foco, a lo que está pasando en Estados Unidos en términos climáticos. Un mayo que no había llovido como suele llover, estaba todo, digamos, con una ligera tensión, no era nada 100% alarmante, pero sí para tener en cuenta. Lo cierto es que en junio las lluvias llegaron, pero ahora ya volvimos a mirar los pronósticos y bueno, en julio parece estar un poco más lejos esas lluvias. Todo esto con temperaturas superiores a lo habitual para esta altura del año, en un contexto en el cual la siembra de soja y de maíz en el norte del continente ya está librada, ya está echada, por decirlo de alguna manera. Así que esperando esa transición clave durante los meses de julio y agosto, clave para definir rindes en Estados Unidos. En ese sentido, la soja ganó apenas $1 de diferencia en la semana. Los subproductos sí tuvieron un poquito más de movimiento o variabilidad, ganando $6 la harina y casi $35 para el aceite. Seguimos haciendo hincapié, si bien el mundo de los subproductos y particularmente del aceite es un mundo aparte en Estados Unidos, empezó a descender ese margen de molienda, esa ganancia que tienen los fabricantes por moler allá en Chicago, que en definitiva sigue estando en un margen altísimo en relación a los últimos años y a los promedios. Todavía sigue estando bastante tentador, no es nada 100% alarmante, pero sí vemos que empezó a desacelerar esos márgenes que venía teniendo la molienda y que en cierta medida podría encontrar un respaldo a también esta caída en el nivel y la velocidad que estaba teniendo la molienda allá en Chicago, que de nuevo son niveles altísimos para esta altura del año, pero que empezó a desacelerar y es un factor para tener en cuenta. Bien. Bueno, como bien decías, ¿no? Más allá del saldo justo que nos dejó esta semana, estamos en un escenario de precios un poco por debajo de lo que hemos visto semanas atrás. Así es. Que se acomodaron en algunos escalones inferiores y bueno, y también sobre todo pensando en el maíz y en todo lo que va a ser el ingreso, ¿no? de la cosecha acá en Argentina, en Sudamérica también, ¿no? Se viene un campañón de maíz de segunda. Acá resta entrar prácticamente la mitad de la producción todavía. Es muchísimo maíz y bueno, y también ¿no? en Brasil, donde se está avanzando ya con la cosecha de segunda, con una campaña muy buena en términos históricos. Sí, como decís, Ari, en un contexto en el cual Argentina estaría alcanzando un nivel de producción, hay que esperar, pero a priori sería un nivel altísimo y récord. Brasil acompañando con otras 105, 100 millones de toneladas. Y Estados Unidos tenemos obviamente la cosecha ya adelante para la segunda parte del año, pero recordemos que venimos un campañón en la campaña pasada de Estados Unidos, así que con stocks
En Estados Unidos un poco más holgados en relación a lo que suele pasar y con bastante maíz en general en el mundo. Bien, bueno, ¿qué tenemos como novedad para el día martes? O Bueno. como distinto en la semana que viene, en una semana que va a estar cruzada por... Podríamos decir que algún partido interesante de 16avos de final de la Copa del Mundo, Quizás puede llegar a resultar más interesante. pero también hay un USDA. Esperemos que nos sorprenda, no como los USDAs anteriores, que ha sido bastante tranquila, digamos, la movilidad justamente del organismo. Sí, los datos, tal cual. Sí, en definitiva, cuando uno ve el área sembrada que se proyecta o se estima que el USDA puede llegar a comunicar, tendríamos más área en soja y menor área en maíz. Un poco por esto que también venimos comentando ya en otros episodios, ¿no? Seguir de cerca la relación soja y maíz para determinar en definitiva, en cierta medida, cuál de los dos productos está más tentador en términos de precio y bueno, para qué lado tira más o no esa posible siembra. Y también tenemos stocks trimestrales. En soja se ubicarían ligeramente por encima en relación al año pasado y esto tiene mucho sentido dada la floja demanda que estuvo teniendo China en el último tiempo, que también lo venimos comentando. En maíz estaría bastante por encima, sobrarían 20 millones de toneladas más en relación al año pasado y tiene lógica con los 430 millones de toneladas que estuvo en términos de Sí, producción. es como que se nota o se debería notar en cómo bueno, se viene consumiendo el maíz internamente y lo que viene quedando. Tal cual. Y en trigo se estaría esperando estos trimestrales relevados al 1 de junio de 2026, 25 millones de toneladas de trigo, ligeramente por encima de lo que fue el año pasado, y esto tiene sentido cuando encontramos las muy buenas cosechas que tuvieron los países competidores de Estados Unidos, por ejemplo Argentina, sin ir más lejos, ¿no? Tal cual. Así que un poco entrando en ese factor y en ese efecto. Bien. Bueno, qué repaso. Y acá en el plano local, ¿qué nos dejó la semana? Una semana donde, bueno, tímidamente parece que arranca la trilla de segunda. Esperando algunos comentarios incluso de clientes que si bien los maíces tal vez ya están para sacar, el hecho de la humedad está pesando ahí en la decisión de en qué momento entrar o no. La realidad es que las lluvias pasaron, el clima está acompañando por el momento, esperemos que siga así, pero que sí, debería empezar a levantarse con toda ese maíz que alcanza casi el 51,2% del área total, pasando a soja, ya prácticamente finalizado, un 98%, y donde sí también empezó a apretarse el acelerador en algunas zonas es la siembra de trigo, casi un 66% del nivel nacional proyectado para la campaña 2026-2027. Bueno, Nehuen, y vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Es un invitado a quien le tengo un gran cariño y una gran estima. Ha sido profesor de la Facu, también tuyo, es economista, consultor, docente universitario, tiene una vasta carrera, ¿no? ¿Qué currículum? Como economista, Tal sí, cual. la verdad que sí. Y bueno, una persona a la que le tenemos un gran cariño. Nos acompaña Luciano Villegas. ¿Cómo estamos, Luciano? Hola Luciano, ¿cómo estás? Hola, bueno, el afecto es el mismo para con ustedes, dos grandes personas. Así que un placer charlar con ustedes. Bueno, vamos. Gran momento para cerrar un semestre y bueno, y hacer un balance, ¿no? De lo que fue, sobre todo, bueno, terminamos un 2025 bastante agitado y cerramos este primer semestre del año, un año un poco más ordenado. ¿Querés arrancar, no? Bueno. Sí, un poco la dinámica esta que va comentando Ari en parte. El año pasado, el 2025, fue un año atípico, complicado a la hora de surfear por mucha volatilidad en el medio, tasas, tipo de cambio. Obviamente, ¿no? Seguramente en términos eleccionarios habrá jugado un enorme papel. Y en ese sentido, ¿qué balance podrías hacer de la gestión o de lo que pasó en el 2025 para el equipo económico en términos de esto que venimos comentando? Sí, por supuesto, coincido con la visión que ustedes dos tienen de que este primer semestre es bastante, por no decir muy diferente a lo que fue el segundo semestre de 2025 con la tremenda volatilidad que tuvo la economía argentina. Volatilidad que, como también vos estabas diciendo, bueno, es una cuestión vinculada con las elecciones legislativas, sobre todo a partir del resultado que se da en septiembre del 2025, cuando en la provincia de Buenos Aires el triunfo de la oposición, bueno, en ese momento obviamente oficialismo de la provincia de Buenos Aires, pero oposición a nivel país, tiene un triunfo muy contundente. Y ahí se da una profundización de la dolarización de las carteras de las personas. Recuerdan ustedes que a partir de abril
la gente empezó a formar activos externos, empezó a comprar dólares, pero a partir de septiembre hasta octubre, noviembre se profundizó. Y esa volatilidad, además de la volatilidad en el tipo de cambio, creo que una variable clave que aún no se recuperó, fue la demanda de dinero. La demanda de dinero se destruyó, cayó a la mitad, o sea, de 14 puntos del PBI pasó a 7 puntos del PBI, y esa fue, de todas las variables, creo que esa es la que todavía no pudo repuntar, porque si vos mirás el tipo de cambio tuvo una paz cambiaria este semestre muy importante, las reservas del Banco Central se acumularon, incluso en 6 meses se cumplieron las metas que teníamos con el FMI para todo el año, o sea, la tasa de interés bajó, o sea, el resto de las variables, el roleo de deuda fue a tasa algo menor, bueno, todo el panorama se fue como aclarando, el cielo se fue despejando, pero la demanda de dinero sigue siendo ese nubarrón que al gobierno aún no le permite liberar esa enorme cantidad de encaje que tienen los bancos comerciales y que casi es una base monetaria prácticamente, para no entrar en cifras muy exactas, pero casi la circulación monetaria y la base monetaria son casi 22, 23 billones de pesos, o sea, casi que estamos en igualdad. Y ahí tiene una acumulación fuerte de peso que el gobierno evidentemente se da cuenta que en la calle todavía no tiene esa demanda como para poder liberarlos, y ahí tener una convalidación de tasa que a lo mejor podría ser menor si esto sucediera. Pero bueno, lo que sí es cierto que si uno se para en septiembre, octubre del año pasado, y vos me decías, si hacíamos esta misma entrevista, que en junio del 2026 íbamos a estar viendo variables en los valores que estamos viendo hoy, la que vos elijas, no sé, 12 y 6 sectores económicos creciendo, crecimiento 8 trimestres consecutivos, saldo comercial récord, exportaciones récord, paz cambiaria, yo te decía, bueno, no lo veo tan claro. Claro. Entonces creo que parece que fue una sorpresa. Yo creo que el inicio de este año con la estabilidad cambiaria, después bueno, podemos hacer un doble clic en eso, independientemente fue como muy sorprendente, yo creo, ¿no? Ahora bueno, justo en este último tiempo, bueno, el dólar empezó a subir un poquito y demás, pero esa situación del Banco Central comprando reservas y con un dólar que parecía sumamente contenido, creo que sí fue algo que ya de entrada nos choqueó un poco a todos. Sin dudas. No, aparte sorprende porque no sé si ustedes recuerdan, creo que fue el 5 de diciembre, puedo estar errando la fecha, pero el 5 de diciembre del año pasado, en una charla que Milei da en la Sociedad Rural, él en esa charla hace todo una argumentación de por qué el Banco Central no debía comprar reservas, porque eso provocaba una devaluación, te estoy resumiendo el argumento, por supuesto, ¿no? Pero si ustedes escuchan ese discurso o lo googlean, Milei hace toda una argumentación de por qué el Banco Central no iba a comprar reservas. Y sin embargo, a los pocos días empieza esas 104 rondas consecutivas. O sea, por eso también sorprende, porque nosotros no esperábamos, en pos de ese discurso que dio el presidente, de que el Banco Central cambiara su política y empezara a comprar reservas, que básicamente, Ariel, era lo que muchos le reclamábamos. Exacto. Aprovechar la tranquilidad cambiaria para fortalecer la reserva y sobre todo empezar a garantizar los pagos de deuda. Tal cual. Y en medio de todo esto, Luciano, hay otra pata, digamos, de toda la mesa, ¿no? Y de todo el plan económico que uno no puede dejar de tocar, porque en cierta medida siento yo que fue una de las principales banderas, ¿no? que están, que es el hecho del superávit fiscal, del equilibrio fiscal, las cuentas en orden. ¿Sentís que eso sigue jugando durante 2026 a lo largo de este primer semestre, del segundo semestre, que viene estando bastante firme en ese sentido, que sigue consolidándose meses, salvo alguna que otra excepción, pero de superávit fiscal, tanto primario como financiero? ¿Cuál es tu mirada ahí? Sí, bueno, a ver, ya lo estamos dando casi por descontado, ¿no? Es como que ya no hablamos tanto del tema. Parece que todos los meses vamos a tener garantizado el superávit primario. Después del superávit financiero, podemos discutirlo cómo contabilizamos los intereses. Ahí va a tener una polémica, un debate abierto. Pero más allá de que yo puedo tener una visión de cómo contabilizar esos intereses y otras personas tienen otra, a lo mejor avalado incluso por la misma metodología del FMI, estamos discutiendo cosas de economía, y eso ya por lo menos es un paso adelante. Gran paso. Es un gran paso en función de otras épocas. Pero sí, más allá de que algunas cuestiones del superávit fiscal están llevándose adelante, por decirlo de alguna manera, con atrasar algunos pagos, con parar la obra pública, más allá de eso que nos hace son detalles, pero son puntos. La realidad es que nadie imaginaba que el gobierno de Milei iba a pasar todo el 2024, todo el 2025 y mitad del 2026 con superávit fiscal. Vos me decías, garantizado 2 años y medio. Si ustedes recuerdan, cuando empiezan los primeros meses de superávit fiscal, muchos economistas decían, esto es insostenible. Esta forma de superávit fiscal, bueno, pero llevan 2 años y medio, entonces tan insostenible no era.
evidentemente. Entonces, voy a preguntar, y viendo el expertise que tienen para el manejo de las cuentas públicas, yo te diría que no va a haber ningún problema en el 2026. Sí, 2025. la verdad que han mostrado una cintura más política para poder manejar, digamos, la caja, ¿no? Sí. Que sorprendió a todo, ¿no? Parecía impensado, ¿no? Poder llegar, como decís vos, independientemente de la cuestión finita, ¿no? Llegar a esta situación, e incluso también con una perspectiva para el agro de recorte de retenciones hacia adelante, ¿no? Ya puesto sobre la mesa y demás. Digamos, parecía muy, muy lejano todo este horizonte, y bueno, y se viene materializando. No soy un especialista en temas políticos, Ariel, vos lo sabés, pero antes de la elección legislativa del año pasado, ¿cuántos legisladores tenía el gobierno de Milei? O sea, ¿cuántas provincias aliadas tenías? Sin obra pública. O sea, si vos me decías, mira, va a salir la ley de modernización laboral, yo te decía, no, Ariel, es imposible. Siempre ten en cuenta que yo soy un total neófito del tema político, pero vos me decías, contaba legislador, hacía el poroteo, digo, imposible que salga la ley de modernización laboral. Y como también te decía, que imposible que salga el Superrío. O sea, yo te iba a ir diciendo que todas las leyes iban a ser imposibles porque vos mirás el poroteo y no te da nunca. Y sin embargo han tenido una habilidad política que me sorprende. Me sorprende completamente cómo las leyes han sido aprobadas. Desde el desconocimiento que yo tengo de la política, por supuesto. Sí, no, tal cual. ¿Te preocupa, ya pasando un poco más a la coyuntura y lo que está pasando, bueno, lo que viene pasando en las últimas semanas y demás? Tuvimos, obviamente, una mega campaña de soja y de maíz de primera, ¿no? Impresionante, con precios que más o menos acompañaron a nivel internacional, y ahora, bueno, pinchándose un poquito eso, pero más allá de esta cuestión puramente así del agro, coyuntural, que ahora encima va a entrar mucho maíz de segunda y demás, ¿te preocupa lo que pasó con el dólar en estos días o en estas semanas, de que empezó a calentarse un poquito de nuevo? O no, por ahora estamos para seguir en la sintonía en la que veníamos, decir, no, el dólar no hay que darle tanta pelota. A ver, en Argentina decirle no darle tanta pelota al dólar, no quiero quedar, pegado con una frase así, Ariel, pero sinceramente claro. No me preocupó. No me preocupa. No, yo creo que, por lo menos, cuando uno analiza flujos de oferta y demanda, yo creo que hasta septiembre, octubre no deberíamos tener problemas cambiarios. Y a nivel estructural, tampoco es que tampoco detectás que haya cambiado nada drástico de fondo, digamos. Simplemente una cuestión parece ser más de mercado, de oferta, de demanda, de una cuestión, digamos, que se está acomodando un poco más, un poco menos, ¿no? Bueno, pero si vos mirás la cuestión internacional, él también se acomodó. Sí, viste los precios del petróleo. Si vos empezás a mirar la cuestión internacional, también se acomodó. Entonces, estos días parecen ser días más normales, por decirlo entre comillas, de lo que fueron meses anteriores, donde había otra cuestión, otra dinámica, me refiero. Entonces, esto se parece más a la normalidad, aunque a nosotros no nos guste, porque probablemente implique un tipo de cambio un poco más arriba, pero no, realmente por ahora no haría ningún ítem importante en ese tema, Ariel. Sí. Bien, y otro de los temas que queríamos hablar, Luciano, y me quedo realmente con esto que mencionabas vos, el hecho de este análisis de la demanda de dinero, que parece ser, ¿no?, que una de las cositas que todavía no hay que darle un empujoncito para que empiece a acomodarse un poco, y también para que empiece a transicionar y acomodar en definitiva todo el barco. ¿Qué instrumentos o qué, no sé si decir consejos o sugerencias, pero qué herramientas podrían utilizarse como para acomodar esta demanda de dinero, incluso acomodando el hecho, ¿no?, de que la inflación ya dejó de ser un problema menor, si bien se calentó un poquito durante los últimos meses, pero ya está más tranquila desde ese punto de vista? ¿Qué lectura haces ahí? Lo que ocurre, Nemo, es que vos en el mercado monetario vos tenés oferta y demanda. Y la demanda depende de nosotros. La demanda depende de los agentes económicos. La oferta sí la puede controlar el Banco Central, pero la demanda es confianza. La demanda somos nosotros confiando en el modelo. Al gobierno lo único que queda es tratar de a rajatabla seguir por este sendero. Seguir por este sendero me refiero a superávit fiscal, primario por lo menos, roleo de deuda a tasas cada vez más razonables, y todo en general, más allá que podemos hacer un montón de ítems muy pequeños, pero en general en lo estructural me refiero, en lo estructural estos 2 años de gobierno, yo creo que van en la dirección correcta. Me refiero a los ítems grandes, no voy a ir a un punto especial, pero cuando vos mirás la apertura al mundo, todo lo que venimos charlando en esta nota, yo creo que estructuralmente Argentina está yendo por un buen sendero. Entonces, yo creo que seguir por ese sendero, y la confianza de la gente debería darle al programa económico y a la demanda de dinero. Pero al gobierno mucho más en ese tema no le queda por hacer, porque la demanda somos nosotros, confiando en el programa.
Así que ahí yo veo más una cuestión que depende más de nosotros que del gobierno, más allá que el gobierno tenga que seguir haciendo estas reformas estructurales que tiene que hacer, ¿no? Seguir haciendo las cosas bien para generar justamente esa confianza. Exacto, Ariel, eso creo que resume mejor lo que yo estaba queriendo decir. Sí, y bueno, como para ir ya cerrando y pensando un poco en todo lo que se viene, algo ya adelantaste un poco, bueno, el 2026 que no deberíamos esperar grandes cambios ni grandes sobresaltos, no sé, entiendo que no hay grandes hitos por delante ya por el 2026, hay que ver, bueno, cómo se sigue dando esta situación de oferta y demanda en el mercado cambiario o cómo termina de jugar no sé, cuestiones más internacionales, pero ¿tenés alguna situación ahí de alerta o hito puntual para lo que queda del año? Decir, bueno, cuidado con esto, ojo que tal cuestión, o te imaginas un semestre ordenado, digamos. No, a ver, en grandes variables macro lo veo ordenado, Ariel. Lo que sí yo creo que queda de cara a lo que resta la segunda mitad del 2026 y probablemente la primera mitad del 2027, que sí va a tener relevancia, no hoy, pero la va a tener dentro de un año, cuando empiecen a haber elecciones, es la dinámica del crecimiento de la economía. Yo creo que hoy no nos interesa tanto porque la economía crece 2,3%, pero cuando vos vas y empezás a desglosar, te das dando cuenta que la tasa de desempleo subió casi 2 puntos durante el gobierno de Milei. Entonces hay que, me parece, a ver, un poco de sintonía fina, ir analizando qué está pasando con la construcción, qué está pasando con el comercio minorista, qué está pasando con algunos sectores, la industria manufacturera, que están perdiendo nivel de actividad, están cayendo y además están perdiendo empleo. Entonces, hoy probablemente cuando vos ves que el resto de los 12 sectores de la economía más que compensan esa caída y vos tenés crecimiento económico, hoy las variables macro parecen, viste, darte una luz verde. Pero el año que viene, cuando haya que ir a votar, eso probablemente ahí vamos a tener que prestar atención. Tal cual, así que bueno, entonces para ir monitoreando de cerca para lo que resta del año toda esta cuestión de actividad y empleo. Y bueno, algo ya adelantaste, ¿no? 2027, todo eso va a jugar un rol claramente no crucial en el ánimo del votante que vaya a la urna. ¿Y te imaginás de nuevo la posibilidad de tener un escenario, digamos, volátil? ¿O te parece que al gobierno, independientemente de esta cuestión que comentabas recién, lo agarra un poco mejor parado que lo que fue el 2025, este nuevo año electoral? ¿Cómo, falta mucho, ¿no? Pero ¿cómo te lo venís imaginando? Ariel, recuerden que en aquel momento esas elecciones legislativas de septiembre llegan con el desarme, ¿te acordás de las letras? Claro. Y no llegó bien parado. Ese fue un error. Ahí hubo un error. Que incluso hasta ellos mismos lo reconocieron después que hubo un error, cómo se desarmaron esas letras. Y ahí llegaste con una tasa de interés que estaba en el 150%. Bueno, depende. Sí. Claro, ahí llegaste muy mal parado a esas elecciones. Entonces, yo creo que en ese sentido no van a volver a cometer el mismo error y hoy no están dadas las condiciones para que uno piense que pueda suceder una cosa así el año que viene. Entonces, yo creo que en ese sentido debería llegar mejor parado. Después hay cuestiones, viste, que uno no puede predecir, Ariel, y pueden pasar miles de cosas, pero yo creo que en materia macro el gobierno debería llegar mejor parado de lo que llegó el año pasado a la legislativa, sin ninguna duda. Bueno, esperemos que así sea, así vivir en un país ordenado y tranquilo siempre, con previsibilidad no siempre es mejor, así que bueno, vamos a ver qué nos depara. Un buen primer semestre, podríamos decir, un segundo semestre con buenas perspectivas, con algunos temas a monitorear, y bueno, un 2027 que no va a tener alertas. Tal cual. Sí, va a tener pendientes. Bueno, Lucho, la verdad que te agradecemos muchísimo por tu tiempo y acompañarnos a pensar un poco la economía, ¿no? Como nos ha hecho pensar tantas veces. Sin dudas. Un placer, chicos, la verdad, siempre a disposición, un gusto. Bueno, Nehuen, así nos acompañaba Luciano Villegas, consultor, economista, profe universitario. Y nosotros nos despedimos. Hasta otro episodio de Agro y Mercados. Saludos a todos. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Grassi, con Ariel Tejera y Nehuen López.